Buenas tardes, de nuevo nos encontramos en la Academia Molinas. Hoy vamos a resolver un tema de cinemática en física y le vamos a denominar encuentro. Bueno, ¿por qué encuentro? Porque se trata de un edificio que tiene una determinada altura, no sé cuál sería, pero un operario aparentemente tiró un martillo hacia arriba, mientras un montacarga, el martillo estaba en el punto B, a 15 metros del piso, y un montacarga que se movía con velocidad constante estaba a 8 metros de altura al momento que el martillo fue, fue tirado, ¿no? Aparentemente el martillo fue lanzado con una velocidad de 40 metros sobre segundo y el montacarga en ese instante se iba a con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Bueno, esos serían los datos, y lo que se pide en el problema es cuánto tiempo después y a qué altura chocará con el montacarga. O sea, evidentemente el martillo se empieza a elevar hacia arriba, llegado a una altura máxima. Ustedes saben que por acción de la gravedad se detiene y empieza a caer de nuevo hasta encontrarse con el montacarga en un punto determinado, ¿sí? Ese punto determinado en donde se encuentra el montacarga y el martillo lo voy a denominar altura final. A ver dónde lo marqué. Altura final, ¿sí? Y va a estar dado por el segmento F, ¿sí? La altura final entonces, como dijimos, el martillo se eleva, llega a una altura máxima y empieza a caer por sí mismo, por la gravedad, hasta una altura final, que es la altura final en donde se encuentra con el montacarga que va subiendo, y ese es el punto de encuentro, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir acá, entonces. Bien, ahora se pide entonces cuánto tiempo después y a qué altura chocará con el montacarga. Para eso vamos a realizar el análisis, el razonamiento y cálculo. Como acá tenemos dos movimientos, ¿sí? Uno es un movimiento rectilíneo uniforme, que es el que tiene el montacarga, ¿sí? El montacarga tiene movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque mantiene una velocidad constante hacia arriba, ¿sí? Va subiendo constantemente hacia arriba. Sin embargo, el martillo tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque sale impulsado con una velocidad inicial, y esa velocidad inicial se va deteniendo, va disminuyendo hasta una altura máxima por acción de la gravedad, y a partir de esa altura máxima empieza a caer. Dijimos que se van a encontrar con el montacarga que va subiendo a una altura HF, ¿sí? Mientras que esa altura se podría o se puede calcular con un movimiento rectilíneo uniforme y también con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Estas serían las dos características. Ahora, las fórmulas que se utilizan en cada caso también varían, ¿no es cierto? En un movimiento eh, rectilíneo uniformemente variado, aparece la aceleración, ¿sí? Y en un movimiento rectilíneo uniforme solo, la fórmula que se utilizaría va a ser solamente la velocidad constante por el tiempo de traslado, ¿no? En ambos casos hay que tener en cuenta la altura inicial, 8 y 15 metros, ¿no es cierto? Que es la altura de donde se empieza a realizar el análisis. Si yo paso la altura inicial de este lado, se resta con la altura final, y a eso yo le llamo también
delta X, ¿no es cierto? El incremento de distancia o de longitud. Si h inicial lo paso de este lado, también sería delta X. Muchas veces se utiliza ese valor delta X como la distancia de análisis. En este caso, como parten de una altura inicial, desdoblo ese delta X y mando la altura inicial en el segundo miembro. Bien, ya tengo entonces las dos fórmulas que me van a servir para calcular la altura final. En ambos casos, esta altura final es única, ¿no es cierto? Tanto en el movimiento rectilíneo uniforme del martillo, uniformemente variado del martillo, y el movimiento rectilíneo uniforme del montacarga, ¿sí? La altura final en ese instante es la misma, la del encuentro, ¿no es cierto? Y si la altura final es la misma, yo puedo igualar estas dos ecuaciones, ¿sí? Para obtener el tiempo en donde los dos elementos se encuentran. Entonces, el procedimiento sería encontrar ese tiempo de encuentro. Para ello, reemplazo valores en mis dos ecuaciones. ¿Sí? Lo que estoy por hacer entonces es igualar como la altura final del montacarga en el momento de encuentro va a ser igual a la altura final del martillo. Realizo los reemplazos correspondientes, ¿no es cierto? Este 15 metros es la altura inicial en donde se lanzó el martillo, ¿sí? Este era el punto B y este era el punto A. 40 metros sobre segundo al cuadrado, sobre segundo era la velocidad inicial del martillo con que se lanzó. Multiplicado por el tiempo me da la altura máxima y la caída, a su vez, dependiendo de eso de la acción de la gravedad G, ¿no es cierto? Fíjense que la fórmula general en este caso, en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, viene dado por una aceleración. Esta aceleración es común a todas las aceleraciones. Ahora, cuando es tiro vertical o tiro hacia arriba, esta aceleración es reemplazada por la acción de la gravedad G, ¿sí? Que también es una aceleración. Y el valor negativo es porque en tiro vertical la acción de la gravedad actúa en sentido contrario al impulso, al primer movimiento, y después de un tiempo, actúa a favor, ¿sí? Ya esa acción ya está incluida, la de la subida y la de bajada, en este análisis que yo hice en este término en particular, ¿no es cierto? Donde aparece la acción de la gravedad con su signo negativo. Luego, la altura final del montacarga va a ser su altura inicial más 2 metros, que sería la velocidad constante del montacarga por el tiempo, ¿sí? Entonces igualé estas dos ecuaciones. Ahora hago los cambios pertinentes, saqué las unidades y le explico lo que hice acá, ¿no es cierto? A ver, fíjense, un medio 10 por tiempo al cuadrado. 10, un medio 10 es 10 sobre 2, 5, ¿no? El signo negativo lo puse acá. Y el tiempo al cuadrado es la variable que acompaña ¿cómo es? Al primer término. Supongo que entendimos, ¿no es cierto? A ver, 40 metros sobre el segundo al cuadrado por tiempo. Fíjense que acá hay otro término que tiene tiempo. Entonces este término lo paso al primer miembro. Saco factor común tiempo y se restan 40 menos 2. ¿Por qué? Porque como tiene signo negativo en el segundo, pasa restando al primero. Entonces 40 menos 2, 38t, ¿no es cierto? Como factor común. Y 8 metros pasa de este lado negativo, le resta 15, me queda 7. Bien,
Eso igualamos a cero. ¿Por qué igualamos a cero? Porque como yo tengo t al cuadrado y t, paso todos los términos al primer miembro y del segundo miembro queda igualado a cero. ¿Qué tengo en presencia de qué me encuentro acá? De una expresión cuadrática, ¿sí? Y yo sé que esto puede resolverse con la fórmula de la cuadrática. Una ecuación cuadrática, en donde yo tengo dos valores de tiempo, ¿no es cierto? T sería la variable, ¿no? Entonces reemplazando valores, yo sé que la fórmula de la cuadrática para resolver, para obtener el valor de la variable, viene dado por menos b, 38, esto es a, esto es b y esto es c, en la expresión cuadrática, sería menos b, menos 38, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4ac sobre 2a, ¿sí? La fórmula general para resolver la cuadrática. Bien, si hacemos el cálculo, vamos a hacer el cálculo, saco la calculadora y voy a resolver lo que está dentro de la raíz cuadrada. Digo 38 al cuadrado, ¿sí? Este menos por menos me va a dar más, entonces sumo directamente más 4 por 5 por 7 es igual a 1584 y a eso le saco la raíz cuadrada, me da 39,79, 39,8, ¿sí? Ahora, 39,8 es un valor que sería el resultado de esta raíz cuadrada, es un valor mayor que 38, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque menos 38 más 39 es más 1,8 el resultado, más 1,8. Dividido un valor negativo me va a dar un tiempo negativo. Entonces, como un tiempo negativo no puede existir, ese resultado negativo lo descarto y tomo como resultado real el positivo, ¿sí? Esto se hace normalmente cuando la variable que yo obtengo es la variable tiempo, ¿no es cierto? No existe un tiempo negativo, tienen que ser siempre tiempos positivos, ¿no es cierto? No podemos, hasta ahora por lo menos, no tenemos la posibilidad de viajar hacia atrás en el tiempo. Seguramente va a tener sentido cuando eso lo hagamos, ¿no? Entonces yo voy por el valor positivo. Entonces, si acá menos 38 y acá menos 39, ¿sí? Voy a tener un valor negativo en el numerador dividido un otro valor negativo en el denominador, mi resultado es positivo. Entonces voy por ese lado, ¿no? Entonces 39,79 negativo, ya sé ya que me va a dar entonces negativo arriba, entonces le sumo directamente más 38. Yo sé que es negativo este resultado, ¿sí? Dividido negativo 10 me va a dar el resultado final positivo 7,78. ¿Sí? Ese es el valor que coloco acá. Es igual a más 7,78. Bueno, yo sé que tiene dos resultados esto. Tiempo 1 y tiempo 2. Pero uno de los tiempos me va a salir con valor negativo. Entonces lo descarto. Porque el tiempo, dije, no puede ser nunca negativo. Y tomo el resultado positivo. Entonces, ¿qué tiempo después se encuentran los dos elementos, tanto el montacarga como el martillo? Y se van a encontrar a los 7,78 segundos. Entonces, este valor reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones de h final, ¿sí? Voy a reemplazar arriba h final en el movimiento rectilíneo uniformemente variado viene dado por h0 por más b0 por t más un medio a por t al cuadrado. Reemplazo valores, utilizo la calculadora correctamente y obtengo que mi resultado final va a ser 23,55 metros. O sea que a los 23,55 metros, HF, se van a encontrar el montacarga y el martillo.
Y eso va a ser en el tiempo de 7,78 segundos. Bueno, acá me dio 7,8 el resultado, está bastante cerca, y 23,6, 23,55 también está bastante cerca, por lo que considero que mis respuestas son correctas. También puedo reemplazar en la segunda ecuación los valores y veo que me sale bastante parecido, ¿no es cierto? Con algún error de por ahí de decimales. Y vamos a generalizar este ejercicio para otros que pueden aparecer. Vamos a imaginarnos un ejercicio similar, pero en lugar de movimiento hacia arriba, vamos a hacer un movimiento en el sentido horizontal. Por ejemplo, vamos a tener una ruta, ¿sí?, dado por ese segmento. Ese segundo segmento sería la misma ruta, pero vamos a poner que un vehículo N, una ciudad O, ¿sí?, y un encuentro final, a ver, P, con un momento de encuentro eh, de la siguiente manera, para que puedan entender el enunciado. En este ejercicio similar, un vehículo viene a una velocidad constante, ¿sí?, a una velocidad constante, pasa por la ciudad y sigue hasta el punto P de encuentro, ¿no es cierto? Este vehículo, el vehículo N, viene con un movimiento rectilíneo uniforme, que va a estar dada por la fórmula que le corresponde, ¿no es cierto? Y en la ciudad, un policía, puede ser que está quieto en su primer momento, ve que el vehículo N pasa a una velocidad muy alta. Entonces, el policía dice, bueno, voy a seguir a ese vehículo para ponerle la multa, ¿no es cierto? Porque pasó por la ciudad a una velocidad muy alta. Entonces, ¿en cuánto tiempo y a qué distancia se encuentran? O el policía le llegó a ese vehículo que pasó a alta velocidad por la ciudad. Sí, como dato, yo tengo la aceleración constante que mantuvo el policía hasta encontrar al vehículo que pasó con alta velocidad en el punto P, ¿no es cierto? Estos ejercicios son similares, solamente que uno es en sentido horizontal y el otro es en sentido vertical, pero las fórmulas y el planteo en la igualación de las distancias para obtener el tiempo es el mismo análisis. Bueno, para que tengan en cuenta. Hasta luego.